Me llamo Gumaro Telles Montaño, tengo 63 años y hoy me siento frente a esta cámara para contar mi historia. Una historia que comenzó con una familia, un negocio próspero y sueños, y que terminó con 13 años viviendo en las calles de Ciudad de México. Cada mañana de aquellos años, me despertaba antes del amanecer en el portal de una tienda abandonada en el barrio de Tepito. Mi cama era un cartón doblado y una manta raída que había encontrado en la basura. Mis pertenencias cabían en una mochila desgastada, 2 cambios de ropa, un cepillo de dientes roto, una navaja pequeña para protegerme y una foto arrugada de mi nieto Dante cuando era bebé. Era lo único que me quedaba de mi antigua vida. Pero antes de seguir, si esta historia te está interesando, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad estás viendo mi testimonio. Tu apoyo me anima a seguir compartiendo mi experiencia con el mundo. Ahora déjenme contarles cómo empezó todo. Antes de vivir en la calle, yo era dueño de Muebles Telles, un negocio familiar que había heredado de mi padre y que había hecho crecer con mis propias manos durante 30 años. Teníamos 3 tiendas en diferentes zonas de la ciudad, 25 empleados y pedidos de muebles artesanales hasta de Estados Unidos. Mi hijo Isidro trabajaba conmigo como gerente. Mi esposa Deyanira llevaba la contabilidad. Éramos respetados en el barrio. Recuerdo perfectamente esa mañana de marzo. Estaba revisando unos diseños nuevos en mi oficina cuando Isidro entró con unos papeles. «Apá, necesito que firmes estos documentos para la ampliación de la tienda de Polanco», me dijo mientras colocaba una carpeta sobre mi escritorio. «¿Ya los revisó el contador?», pregunté mientras tomaba mi pluma. «Sí, todo está en orden. Es solo un trámite para el banco. Confié en mi hijo». ¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi sangre, mi orgullo, el hombre que yo había formado. Firmé sin leer todos los documentos. Ese fue mi primer error. 3 semanas después, estaba tomando café en la cocina de nuestra casa cuando Deyanira entró con una expresión extraña. «Gumaro, necesitamos hablar», dijo sentándose frente a mí. «Esto no está funcionando». «¿De qué hablas, mujer?», pregunté confundido. «De nosotros, de nuestro matrimonio. Han sido 35 años, pero ya no siento lo mismo. Quiero el divorcio». Las palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Habíamos tenido problemas como cualquier matrimonio, pero jamás pensé en separarnos. ¿Es por alguien más?, fue lo único que pude preguntar. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos no me miraban directamente. Mentía. «Solo necesito espacio, Gumaro. Ya hablé con un abogado». 2 días después recibí una notificación del banco. Las cuentas de la empresa estaban congeladas por una investigación de fraude fiscal. Cuando llegué a la tienda principal, encontré las puertas cerradas con un letrero de cambio de administración. Los empleados estaban afuera, tan confundidos como yo. Llamé a Isidro desesperado, pero no contestaba. Fui a su casa y nadie abrió. Finalmente, al tercer día, me citó en una cafetería. «Lo siento, apá, pero los negocios son negocios», me dijo con una frialdad que jamás había visto en él. «Aquellos papeles que firmaste eran una cesión de derechos. La empresa ahora está a mi nombre». «¿Qué estás diciendo?», exclamé, atrayendo miradas de otras mesas. «Eso es imposible. Es robo. Legalmente, todo está en orden», respondió Isidro mientras sacaba más documentos. «Y hay más. La casa donde vives está hipotecada por deudas de la empresa. Tienes una semana para desalojarla». «¿Tu madre sabe de esto?», pregunté, todavía sin poder creerlo. Isidro sonrió levemente. «Fue idea de ella. Dice que ya te dio los mejores años de su vida y que ahora le toca disfrutar. Nos vamos a mudar a una casa más grande en Las Lomas». Me quedé paralizado. Mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer con quien había compartido casi toda mi vida, estaba detrás de todo. La traición era completa. «¿Y tu hermana Mariel? ¿También está metida en esto?», pregunté con un hilo de voz. «Mariel vive en España y no sabe nada todavía. Le diremos que tuviste problemas con el alcohol y que lo perdiste todo. Será más fácil así». Intenté contactar a un abogado, pero sin dinero y sin documentos. Nadie quiso ayudarme. Descubrí que Isidro y Deyanira habían retirado todo el dinero de las cuentas bancarias, incluso de mi cuenta personal. Habían planificado esto durante meses, tal vez años. Una semana después, llegó la policía a desalojarme de mi propia casa.
Me permitieron llevar solo una maleta con ropa. Mientras salía, vi a Deyanira observándome desde un auto estacionado en la esquina. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Las primeras noches dormí en un hotel barato, pero el dinero se acabó rápido. Contacté a algunos amigos, pero al enterarse de mis problemas, muchos me dieron la espalda. Otros me ofrecieron su sofá por unos días, pero pronto se cansaron. La vergüenza me impedía insistir. Un mes después de haberlo perdido todo, dormí por primera vez en la calle. Tenía 50 años y estaba completamente solo. Los primeros meses fueron los más duros. El hambre, el frío, la inseguridad. Pero lo peor era la soledad y la humillación. Yo, que había sido un empresario respetado, ahora pedía monedas en los semáforos o recogía latas para vender al kilo. Una noche, mientras dormía en un parque, 3 jóvenes me golpearon para robarme la mochila con mis pocas pertenencias. Me dejaron con 2 costillas rotas y sin la foto de mi nieto. Lloré como un niño esa noche, no por el dolor físico, sino porque sentía que había perdido el último vínculo con mi familia. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Comencé a hacer pequeños trabajos, cargar bultos en la Merced, limpiar parabrisas, vender chicles en los camiones. Cualquier cosa para sobrevivir. Con el tiempo, aprendí a hacer figuras de alambre y las vendía en los parques los fines de semana. No era mucho, pero me permitía comer y ocasionalmente pagar una noche en un albergue para darme un baño. En las calles conocí a otros como yo. Estaba don Pascual, un anciano que había perdido su casa en un incendio. Marta, una mujer que escapó de la violencia doméstica. El joven Sergio, adicto a las drogas desde los 14 años. Formamos una especie de familia, cuidándonos unos a otros en ese mundo despiadado. Cada domingo, durante esos 13 años, me paraba frente a la iglesia donde solíamos ir en familia. A veces veía a Isidro y su esposa Altagracia entrar con mi nieto Dante, a quien apenas conocía. El niño creció sin saber quién era yo. Probablemente le habrían dicho que estaba muerto o que los había abandonado. Una vez, cuando Dante tendría unos 15 años, nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi en sus ojos la misma expresión bondadosa que tenía mi padre. Quise acercarme, abrazarlo, decirle quién era yo realmente. Pero Isidro me vio y rápidamente alejó al muchacho. Esa noche bebí por primera vez en años, tratando de ahogar el dolor. Con el tiempo, me volví invisible como todos los que vivimos en la calle. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, como si no existiera. Me acostumbré a esa invisibilidad. Incluso la encontré útil. Podía observar la vida de mi familia desde lejos, sin ser notado. Veía cómo el negocio que construí seguía creciendo. Isidro abrió 2 tiendas más y hasta apareció en una revista de empresarios exitosos. Deyanira se hizo cirugías plásticas y presumía joyas caras en eventos sociales. Vivían la vida que yo había construido con mi trabajo. Pero también vi las grietas. Los vi discutir violentamente en el estacionamiento de una de las tiendas. Vi a Deyanira salir de hoteles con hombres más jóvenes. Vi a Isidro beber cada vez más, convertirse en el tipo de hombre que yo nunca quise ser. Una mañana particularmente fría, mientras recogía cartones para vender, una mujer se me acercó. Era joven, de unos 35 años, vestida con ropa sencilla pero elegante. «Buenos días, señor», me dijo con respeto. «Mi nombre es Berenice Orozco. Soy trabajadora social del programa Nueva Oportunidad. ¿Puedo hablar con usted un momento?». Desconfiado después de tantos años en la calle, estuve a punto de rechazarla, pero algo en su mirada sincera me hizo asentir. «Me llamo Gumaro», respondí, sorprendido por lo ronca que sonaba mi propia voz. «Gumaro, estamos identificando personas en situación de calle que quieran participar en nuestro programa de reinserción. Ofrecemos albergue, comidas, atención médica y ayuda para encontrar empleo». «Gracias, señorita, pero ya soy muy viejo para cambiar», respondí, siguiendo con mi labor de recoger cartones. «Nunca es tarde, señor Gumaro. Además, necesitamos personas con experiencia para enseñar oficios a los más jóvenes. Me comentaron que usted hace artesanías con alambre. Me sorprendió que supiera eso. Alguien debía haberle hablado de mí. Don Pascual me contó de usted», explicó como leyendo mi pensamiento. «Lo trasladamos al albergue hace 2 semanas y no deja de hablar de su amigo Gumaro, el mejor artesano de alambre de Tepito.
Sonreí al pensar en el viejo Pascual. Era un buen hombre. ¿Está bien él?, pregunté. Mucho mejor. Ya vio al médico y está recibiendo tratamiento para su diabetes. Y pregunta por usted todos los días. Esa fue la primera vez en muchos años que alguien me hizo sentir que le importaba a alguien, que mi existencia tenía valor. ¿Qué tendría que hacer?, pregunté finalmente. Para empezar, venir conmigo al albergue. Darse un baño, comer algo caliente, descansar en una cama de verdad. Después, hablaremos de lo demás. Miré a mi alrededor, al rincón de calle que había sido mi hogar durante años. ¿Qué tenía que perder? Está bien, señorita Berenice. Iré con usted. Lo que no sabía entonces es que ese encuentro casual cambiaría mi vida por completo, que me llevaría a descubrir una verdad oculta durante años y a recuperar no solo mi dignidad, sino también lo que me habían robado. Pero esa parte de la historia tendrá que esperar un poco más, porque lo que sucedió después, ni yo mismo podría haberlo imaginado. ¿Cómo un viejo mendigo de 63 años encontraría la fuerza para enfrentarse a su pasado y reclamar justicia? ¿Cómo descubriría que mi padre, antes de morir, me había dejado una herencia millonaria que mi familia me ocultó durante todos estos años? Mi nombre es Gumaro Tellez Montaño y esta es mi historia. Una historia de traición, supervivencia y, finalmente, redención. Y apenas comienza a revelarse. Cuando llegué al albergue Nueva Oportunidad con Berenice, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza porque hacía años que no entraba a un lugar decente, y alivio porque por primera vez en mucho tiempo no tendría que preocuparme por dónde dormir esa noche. El edificio era una antigua casona rehabilitada en la colonia Guerrero. Nada lujoso, pero limpio y ordenado. En la entrada había un pequeño jardín donde algunos residentes cultivaban plantas en macetas recicladas. «Gumaro, viejo zorro», escuché apenas entré. Era Pascual, quien se acercó con los brazos abiertos. «Pensé que nunca te convencerían». Nos abrazamos como los viejos amigos que éramos. Pascual se veía diferente, afeitado, con ropa limpia y unos kilos más. «Te ves bien, Pascual», le dije con sinceridad. «Y espera a ver cómo te verás tú después de un baño y 3 comidas diarias», respondió riendo. «La señorita Berenice hace milagros». Berenice me mostró las instalaciones. Dormitorios compartidos pero con camas individuales y limpias, baños con agua caliente, un comedor comunitario, talleres para diferentes oficios y una pequeña biblioteca. «Cada residente tiene responsabilidades», me explicó mientras caminábamos. «Algunos ayudan en la cocina, otros en la limpieza o en el jardín. Usted podría enseñar su arte con alambre en el taller, si le parece bien». Aquella primera noche, después de darme un baño largo, el primero con agua caliente en años, y comer un guisado que me supo a gloria, me senté en el borde de la cama asignada, sorprendido de cómo había cambiado mi situación en unas horas. «No es fácil acostumbrarse», dijo Pascual desde la cama contigua. «Los primeros días yo no podía dormir. Tantos años en la calle te acostumbran a estar siempre alerta». «¿Cómo terminaste aquí, Pascual?», pregunté mientras me acomodaba. «La señorita Berenice me encontró cuando me desmayé en Alameda Central. Diabetes descontrolada. Me trajo aquí y prácticamente me salvó la vida». Hizo una pausa. «Es una santa esa mujer, o un ángel disfrazado». Las siguientes semanas establecí una rutina. Desayuno temprano, ayudar en la limpieza, y por las tardes daba clases de alambre a quien quisiera aprender. Era gratificante ver cómo mis manos, curtidas por años de trabajo y supervivencia, aún recordaban cómo crear belleza de la nada. Un día, mientras mostraba a un joven cómo hacer una mariposa de alambre, Berenice entró al taller acompañada de un hombre mayor, bien vestido, con lentes de armazón grueso y una carpeta bajo el brazo. «Señor Gumaro, ¿podría hablar con usted un momento?», preguntó ella. «El licenciado Quiñones quiere hacerle unas preguntas». Dejé mis alambres y seguí a Berenice a una pequeña oficina. El hombre me observaba con curiosidad, como estudiándome. «Señor Tellez, soy el licenciado Arsenio Quiñones, notario público. La licenciada Orozco me contactó porque su caso me pareció interesante». «¿Mi caso?», pregunté confundido. «Cuando las personas ingresan al programa, hacemos una investigación básica», explicó Berenice. «Antecedentes penales, registros médicos, situación familiar. En su caso encontramos algo inusual.
El licenciado Quiñones abrió su carpeta y sacó unos documentos. «Señor Telles, ¿conoce usted a Filiberto Telles Soria?» «Era mi padre», respondí sorprendido. «Falleció hace 15 años». «Exactamente. Y según estos registros, antes de fallecer, su padre dejó un testamento nombrándolo a usted beneficiario de varias propiedades y una cuenta bancaria». Mi mente se quedó en blanco. ¿Mi padre había dejado un testamento? ¿Y yo era beneficiario? Eso es imposible, murmuré. Mi padre no tenía mucho. Cuando murió, solo quedó la casa donde vivíamos y el taller de muebles que heredé. Quiñones negó con la cabeza. Según este documento, además de la casa familiar y el taller, su padre era dueño de un terreno en Cuernavaca, un edificio de departamentos en la colonia Roma, y tenía una cuenta en Bancomer con una cantidad considerable. Todo esto debió pasar a su nombre hace 15 años. Nunca supe nada de eso, dije, tratando de procesar la información. Mi padre nunca mencionó otras propiedades. El testamento fue otorgado ante el notario Jaramillo, un colega ya fallecido, continuó Quiñones. Lo extraño es que, según los registros, el testamento se ejecutó y los bienes fueron transferidos. Pero no a su nombre, señor Telles. ¿A nombre de quién están esos bienes?, preguntó Berenice, adelantándose a mi pregunta. Quiñones revisó otros documentos y ajustó sus lentes. A nombre de Isidro Telles Escalante. Su hijo, supongo. La revelación me golpeó como un puñetazo. No solo me habían robado mi negocio y mi casa, sino también una herencia que ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo es posible?, logré preguntar. Necesitaría más investigación, pero basado en lo que veo aquí y lo que me ha contado la licenciada Orozco, parece que hubo suplantación de identidad y falsificación de documentos, respondió Quiñones con seriedad. Alguien se hizo pasar por usted para reclamar la herencia y luego la transfirió a su hijo. Mi esposa, susurré. Deyanira trabajaba en un banco. Conocía a abogados, notarios. Ella debe haber falsificado mi firma. Quizás descubrió el testamento cuando murió mi padre y lo ocultó todos estos años. Eso explicaría por qué lo sacaron de su casa y negocio tan abruptamente, comentó Berenice. No solo querían quedarse con lo que usted había construido, sino también con lo que su padre le dejó. Quiñones cerró su carpeta con determinación. Señor Tellez, si lo que sospechamos es cierto, estamos frente a varios delitos graves: falsificación de documentos, suplantación de identidad, fraude sucesorio. Con su permiso me gustaría investigar más a fondo. ¿De qué serviría?, pregunté con amargura. Han pasado 13 años. No tengo dinero para abogados, ni pruebas, ni... Yo me encargaré de eso, interrumpió Quiñones. Jaramillo era mi mentor. Si alguien falsificó documentos de su notaría, es un asunto personal. Berenice me tomó del hombro con gentileza. No está solo en esto, don Gumaro. Esa noche no pude dormir. Mi mente giraba alrededor de las posibilidades. ¿Y si podía recuperar algo de lo que me quitaron? No por el dinero en sí, sino por justicia, por dignidad. Durante las siguientes semanas, el licenciado Quiñones trabajó incansablemente, revisando documentos, hablando con antiguos empleados de la notaría Jaramillo, investigando registros bancarios. Cada pocos días, venía al albergue para informarme de sus avances. La cuenta bancaria que dejó su padre tenía originalmente 12 millones de pesos. Me dijo en una de esas visitas. El edificio en Roma tiene 6 departamentos que generan una renta mensual aproximada de 180,000 pesos. Y el terreno en Cuernavaca son 5 hectáreas, que hoy valdrían unos 30 millones. Las cantidades me mareaban. Nunca imaginé que mi padre, un hombre trabajador y discreto, tuviera tantas propiedades. Mi padre nunca me habló de esto, comenté asombrado. Según los documentos que encontré, adquirió esas propiedades cuando usted ya era adulto. El edificio lo compró 3 años antes de morir, y el terreno de Cuernavaca era una herencia de un tío suyo que falleció sin hijos. Todo cobraba sentido. Mi padre siempre fue reservado con sus asuntos financieros, incluso conmigo. Y después de que murió mi madre, se volvió aún más hermético. ¿Y qué pasó con todo ese dinero?, pregunté. La expresión de Quiñones se ensombreció. Su hijo Isidro ha hecho retiros significativos de esa cuenta. Queda menos de 1 millón. En cuanto al edificio, sigue a su nombre y genera rentas. El terreno de Cuernavaca lo vendió hace 5 años por 28 millones. Mi cabeza daba vueltas.
¿Tanto dinero? Dinero que era mío por derecho, mientras yo dormía en cajas de cartón y comía de la basura. He iniciado los trámites para denunciar el fraude, continuó Quiñones. Tenemos pruebas suficientes. La firma en los documentos de transferencia no coincide con la suya, y hay testigos de la notaría que nunca lo vieron a usted reclamando la herencia. ¿Qué significa eso? Puedo recuperar algo. Significará un proceso legal, posiblemente largo, pero sí, tiene buenas posibilidades de recuperar al menos el edificio y lo que queda de la cuenta bancaria. El terreno de Cuernavaca sería más complicado, pues ya fue vendido a un tercero de buena fe. Un día, mientras charlaba con Pascual en el jardín, Berenice se acercó con una expresión preocupada. «Don Gumaro, hay algo que debe saber. Su hijo ha estado preguntando por usted». «¿Isidro? ¿Cómo supo dónde estoy?» El licenciado Quiñones tuvo que notificarle sobre la investigación. «Es parte del proceso legal», explicó. «Ayer llamó aquí, preguntando si usted realmente estaba en el albergue». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué le dijeron?» «Nada confirmado, pero me temo que no tardarán en venir a buscarlo», respondió Berenice. «Don Gumaro, deben estar preocupados. Si lo que hicieron es descubierto, podrían enfrentar cargos serios. Quizás deberías irte por un tiempo», sugirió Pascual, visiblemente inquieto. «Conozco gente en Pachuca que podría...» «No», interrumpí con firmeza. «He pasado 13 años huyendo, escondiéndome. Ya no más. Si Isidro quiere verme, que venga. Estoy listo». Pero por dentro no estaba tan seguro. ¿Qué haría si Isidro aparecía? ¿Qué le diría a ese hijo que me había traicionado, robado y abandonado? 2 días después, mientras daba mi clase de alambre en el taller, escuché un alboroto en la entrada. Me asomé para ver qué ocurría y mi corazón se detuvo. Ahí estaban Isidro y Deyanira, discutiendo acaloradamente con Berenice. «Es mi padre y tengo derecho a verlo», gritaba Isidro. «Don Gumaro decide a quién recibe», respondía Berenice con calma pero firmeza. «¿Don Gumaro?», se burló Deyanira. «Es un alcohólico que abandonó a su familia. Venimos a ayudarlo, a llevarlo a una clínica de rehabilitación». La sangre me hirvió al escuchar esas mentiras. Salí del taller y caminé hacia ellos, sintiendo las miradas de todos los residentes sobre mí. «No necesito rehabilitación, Deyanira», dije con voz clara. «Nunca la necesité». Los 3 se volvieron hacia mí. Isidro se quedó pálido, como si viera un fantasma. Deyanira trató de mantener su compostura, pero noté cómo se aferraba a su bolso de diseñador. «Papá», murmuró Isidro, «te ves diferente». Y era cierto. Ya no era el hombre demacrado de la calle. Había recuperado algo de peso. Mi barba estaba recortada y mi ropa, aunque sencilla, estaba limpia. «Muchas cosas han cambiado, hijo», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, incluyendo que ahora sé la verdad sobre la herencia de mi padre. El rostro de Deyanira perdió todo color. Isidro intentó mantener la compostura, pero vi el miedo en sus ojos. «No sé de qué hablas, papá. Vinimos porque nos enteramos que estabas aquí y...» «No insultes mi inteligencia, Isidro», lo interrumpí. «Sé lo que hicieron. El testamento, las propiedades, el dinero, todo». Deyanira dio un paso adelante, recuperando su actitud altiva. «Fue lo mejor para todos. Tú no habrías sabido manejar tanto dinero. Estabas bebiendo, descuidando el negocio». «No bebía entonces y nunca bebí», exclamé, perdiendo por un momento la calma. Esa fue la mentira que inventaron para justificar lo que me hicieron. Berenice intervino, colocándose a mi lado. «Creo que esta conversación debería continuar en privado», sugirió. «Podemos usar la oficina». Los 4 entramos a la pequeña oficina del albergue. El ambiente estaba cargado de tensión. «¿Qué quieres, papá?», preguntó finalmente Isidro, yendo directo al punto. «¿Dinero? ¿Cuánto?». «Quiero lo que es mío por derecho», respondí. «El edificio de la Roma, lo que queda de la cuenta bancaria y una compensación por el terreno de Cuernavaca que vendiste ilegalmente». «Imposible», saltó Deyanira. «Eso representa casi todo lo que tenemos». «Querrás decir todo lo que me robaron», corregí. «Y no es negociable. El licenciado Quiñones ya presentó la denuncia. Si cooperan y devuelven lo que me pertenece, quizás pueda convencerlo de no presentar cargos penales». «¿Cargos penales?». Isidro palideció aún más. «Fraude, falsificación de documentos, suplantación de identidad», enumeró Berenice.
Son delitos graves que podrían significar varios años de prisión. Deyanira miró a Isidro con pánico y luego a mí con odio. Siempre fuiste un inútil, Gumaro. Todo lo que lograste en la vida fue gracias a mí. Yo llevaba las cuentas. Yo conseguía los clientes. Tú me traicionaste, completé con firmeza. Tú y nuestro hijo me quitaron todo y me dejaron en la calle. Durante 13 años viví como un indigente mientras ustedes disfrutaban de lujos con mi dinero. La habitación quedó en silencio. Finalmente, Isidro habló con voz temblorosa. Necesitamos tiempo para pensarlo, para consultar con nuestro abogado. Tienen 48 horas, respondí. Después de eso, el licenciado Quiñones procederá con todas las acciones legales. Se levantaron para irse, derrotados y furiosos. Antes de que salieran, recordé algo importante. Isidro, ¿cómo está Dante?, pregunté, refiriéndome a mi nieto. Isidro se detuvo en la puerta, sorprendido por la pregunta. Está bien, estudia arquitectura en la UNAM. Me gustaría verlo algún día, dije con sinceridad. Conocerlo de verdad. Ya veremos, respondió secamente antes de salir. Cuando se fueron, me desplomé en la silla, agotado emocionalmente. Berenice me ofreció un vaso de agua. Estuvo impresionante, don Gumaro, dijo con admiración. Mantuvo la calma y la dignidad en todo momento. Por dentro estaba temblando, confesé. Jamás pensé que tendría el valor de enfrentarlos así. ¿Cree que devolverán lo que le robaron? Suspiré profundamente. No lo harán voluntariamente. Los conozco. Pero ahora tienen miedo. Y el miedo puede más que la avaricia. Lo que no sabía en ese momento es que Isidro y Deyanira no se darían por vencidos tan fácilmente. Que estaban dispuestos a todo para conservar lo que habían robado, incluso a cometer actos aún más terribles. Y que mi camino hacia la justicia apenas comenzaba. Tampoco sabía que pronto conocería a mi nieto Dante, y que ese encuentro cambiaría todo, porque hay lazos de sangre que ni la traición más grande puede romper. Después de la visita de Isidro y de Deyanira, viví días de inquietud. Cada vez que alguien entraba al albergue, mi corazón se aceleraba pensando que podrían ser ellos. Las 48 horas que les había dado pasaron sin respuesta. Al quinto día, el licenciado Quiñones vino a verme. Don Gumaro, he recibido una propuesta de los abogados de su hijo, dijo mientras se acomodaba en la silla frente a mí. Ofrecen devolverle el edificio de la Roma y 500,000 pesos como compensación por malentendidos familiares. Solté una risa amarga. ¿Malentendidos? Me dejaron en la calle durante 13 años. Lo sé, respondió Quiñones con calma. Les dije que la oferta era insuficiente, que usted exigía también el millón restante de la cuenta bancaria y una compensación justa por el terreno de Cuernavaca. ¿Qué respondieron? Pidieron más tiempo. Dicen que necesitan liquidez, que sus bienes están invertidos. Hizo una pausa. Don Gumaro, creo que están ganando tiempo mientras ocultan lo que puedan. Asentí. Conocía bien a Deyanira. Estaría moviendo dinero, ocultando activos, preparándose para minimizar las pérdidas. ¿Qué recomienda, licenciado? Presionar más. Ya solicité medidas cautelares para congelar sus cuentas y prohibirles vender propiedades mientras dure el proceso. El juez decidirá mañana. Esa noche, mientras cenaba en el comedor del albergue, Berenice se acercó con expresión preocupada. Don Gumaro, hay alguien que quiere verlo, dijo en voz baja. Un joven. Dice ser su nieto. Me quedé paralizado. ¿Dante? ¿Mi nieto estaba aquí? ¿Dónde está?, pregunté, poniéndome de pie tan rápido que casi derribo la silla. En la entrada. No quise dejarlo pasar sin consultarle primero. Podría ser una trampa de su hijo y... No lo es, interrumpí, seguro de ello. Llévame con él, por favor. Seguí a Berenice hasta la recepción con el corazón latiendo desbocado. Y allí estaba él, un joven alto y delgado, con mi misma nariz y el cabello negro ligeramente ondulado de su abuela. Me miró con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Abuelo Gumaro?, preguntó con voz insegura. Asentí, sin poder hablar por la emoción. Habían pasado 7 años desde la última vez que lo vi de lejos, y ahora estaba frente a mí, convertido en un hombre joven. Soy Dante, dijo innecesariamente. Tu nieto. Lo sé, logré responder finalmente. Te reconocería en cualquier parte. Nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. Finalmente, Berenice intervino. Pueden usar la sala de visitas.
sugirió, señalando una pequeña habitación con sillones. Les traeré café. Nos sentamos frente a frente. Dante mantenía las manos entrelazadas sobre sus rodillas, claramente nervioso. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», pregunté. «Escuché a mis padres discutir», respondió. «Mencionaron tu nombre, este lugar, y algo sobre un juicio. Nunca hablan de ti, así que me llamó la atención. ¿Qué te han dicho sobre mí?». Dante desvió la mirada. «Que nos abandonaste cuando yo tenía 5 años, que tenías problemas con el alcohol y las apuestas, que perdiste todo el dinero de la familia y desapareciste». Sentí un dolor agudo en el pecho. Durante todos estos años, mi nieto había crecido creyendo que yo era un borracho que lo había abandonado. «Eso no es verdad, Dante», dije con suavidad. «Nunca los abandoné. Me quitaron todo y me echaron a la calle». Le conté brevemente mi historia. Cómo su padre y su abuela me engañaron. Me robaron el negocio, la casa, y luego descubrí que también me habían ocultado la herencia de mi padre. Dante escuchó en silencio, con una expresión cada vez más horrorizada. «No puede ser», murmuró cuando terminé. «Mi padre no haría algo así». «Entiendo que sea difícil de creer», respondí. «Son tu familia, los quieres. Pero hay pruebas, Dante. Documentos falsificados, testigos. ¿Por eso estás demandándolos? ¿Por eso tienen tanto miedo?». Asentí. «No lo hago por venganza, aunque podría. Lo hago porque es justo. Esas propiedades me pertenecen legalmente». Dante se frotó la cara, visiblemente perturbado. «Mi padre ha estado muy alterado estos días. Mi madre llora a escondidas. Pensé que tenían problemas financieros. Los tendrán cuando devuelvan lo que me robaron», dije con más dureza de la que pretendía. Berenice regresó con 2 tazas de café. Agradeció y esperó a que se retirara antes de hablar nuevamente. «¿Sabes? Siempre sentí que había algo extraño en mi familia», confesó Dante. «Las discusiones a puerta cerrada, la forma en que evitaban hablar de ti, el nerviosismo de mamá cuando preguntaba por mi abuelo». «¿Por qué decidiste buscarme ahora?», pregunté. «Porque en esa discusión que escuché, mi padre dijo algo que me dejó pensando. Dijo, si Dante se entera, jamás nos perdonará. ¿Qué podía ser tan grave que yo no perdonaría? Tenía que averiguarlo». Nos quedamos en silencio un momento. Luego, Dante sacó su teléfono y me mostró una foto. «Encontré esto escondido en el ático, entre cosas viejas», dijo. «Eres tú, ¿verdad? Con mi padre y mi abuela, frente a una tienda de muebles». La imagen me transportó al pasado. Era la inauguración de la segunda tienda de muebles Telles, unos 5 años antes de que me lo quitaran todo. Yo sonreía orgulloso, con Isidro a mi derecha y Deyanira a mi izquierda. Éramos una familia entonces, o eso creía yo. «Sí, soy yo», confirmé con nostalgia. «Esa fue la inauguración de nuestra segunda tienda. Tu padre tenía unos 20 años. «Te pareces a mí», comentó Dante con una sonrisa tímida. «O yo me parezco a ti». «Tienes los ojos de tu abuela Margarita, mi madre», respondí, notando por primera vez el parecido. «Ella habría estado muy orgullosa de ti. Estudias arquitectura, ¿verdad?». «¿Cómo lo sabes?», preguntó sorprendido. «Tu padre me lo dijo cuando vino aquí». Dante asintió, pensativo. «Estoy en 3er año. Me faltan 2 para terminar». Hizo una pausa. «Abuelo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Realmente vas a llevar a mis padres a juicio?». «No tengo alternativa, Dante. Es la única forma de recuperar lo que me pertenece». «¿Y si van a la cárcel?», preguntó con preocupación. La pregunta me pilló desprevenido. No había pensado en esa posibilidad concreta, en ver a mi hijo tras las rejas. «El licenciado Quiñones dice que podrían enfrentar cargos serios», respondí con sinceridad. «Pero tal vez podamos llegar a un acuerdo que evite eso». Dante se inclinó hacia adelante con una intensidad repentina en su mirada. «Quiero ayudar», declaró. «No sé exactamente cómo, pero quiero hacer lo correcto. Si mis padres hicieron lo que dices, es terrible y deben responsabilizarse. Pero también son mi familia, y la mía», añadí con tristeza. «A pesar de todo, Isidro sigue siendo mi hijo». «Déjame hablar con ellos», propuso Dante. «Quizás pueda convencerlos de que te devuelvan todo sin necesidad de un juicio largo». Dudé. No quería poner a mi nieto en medio de este conflicto, pero su intervención podría ser decisiva. «Está bien», accedí finalmente. «Pero ten cuidado. No les digas que nos reunimos, al menos no todavía. Observa, escucha,
y después podemos hablar de nuevo. Intercambiamos números de teléfono. Berenice me había ayudado a conseguir un celular básico para estar comunicado con ella y el licenciado Quiñones. Cuando Dante se levantó para irse, sentí un impulso irresistible. Me puse de pie y lo abracé. Después de un instante de sorpresa, él correspondió al abrazo. «Gracias por buscarme, hijo», susurré con la voz quebrada. «Volveré pronto, abuelo», prometió antes de marcharse. Esa noche no pude dormir. El encuentro con Dante había removido demasiadas emociones. Por un lado, me llenaba de alegría haber conocido finalmente a mi nieto, comprobar que era un buen muchacho. Por otro, me preocupaba haberlo involucrado en este conflicto. A la mañana siguiente, el licenciado Quiñones trajo buenas noticias. El juez había concedido las medidas cautelares. Las cuentas bancarias de Isidro y de Yanira estaban congeladas y tenían prohibido vender propiedades mientras durara el proceso. Esto los presionará para negociar, explicó Quiñones. Sin acceso a su dinero, se verán obligados a considerar seriamente nuestra propuesta. Pero las cosas no salieron como esperábamos. Esa misma tarde, mientras caminaba por el jardín del albergue con Pascual, vi a Berenice correr hacia mí con el rostro descompuesto. «Don Gumaro, su nieto está al teléfono. Dice que es urgente». Corrí a la oficina y tomé el teléfono con manos temblorosas. «¿Dante? ¿Qué sucede?» «Abuelo». Su voz sonaba agitada, asustada. «Mis padres están furiosos. Papá rompió medio mobiliario de la casa cuando le notificaron lo del congelamiento de cuentas. Y luego los escuché hablar». «¿Qué dijeron?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Hablaron sobre hacer algo para detenerte, algo definitivo. Mi padre dijo, si no está, no hay caso. Mi madre respondió que era demasiado peligroso, pero él insistió en que era la única salida. Mi sangre se heló. No era difícil interpretar esas palabras. Dante, escúchame bien. No les digas que me has advertido. Actúa con normalidad y mantente alejado de ellos por ahora. Tengo miedo, abuelo. Nunca había visto a mi padre así. Sus ojos parecía otra persona. Estaré bien, lo tranquilicé. Tengo personas que me ayudan. Tú solo cuídate y no te enfrentes a ellos. Cuando colgué, Berenice y el licenciado Quiñones, que había llegado durante la llamada, me miraban con preocupación. ¿Qué ocurre, don Gumaro?, preguntó Berenice. Creo que Isidro está planeando algo contra mí. Algo violento. Quiñones frunció el ceño. ¿Estás seguro? Eso sería extremadamente grave. Mi nieto escuchó una conversación muy sospechosa, expliqué. Si no está, no hay caso. ¿Qué otra interpretación puede tener? Debemos llamar a la policía, dijo Berenice de inmediato. ¿Y decirles qué?, cuestionó Quiñones. ¿Que el hijo del señor Telles dijo algo ambiguo? No tenemos pruebas concretas, pero no podemos esperar a que intente algo, insistió ella. Mientras discutían, una idea tomó forma en mi mente. ¿Y si les hacemos creer que tienen una oportunidad?, propuse. Que piensan que pueden eliminarme, pero en realidad les tendemos una trampa. Ambos me miraron sorprendidos. Don Gumaro, eso sería muy peligroso, advirtió Berenice. Pero podría funcionar, reflexionó Quiñones. Si logramos que intenten algo ilegal y los atrapamos, su posición en el juicio se debilitaría enormemente. Exactamente, confirmé. Y hay algo más que deben saber. Cuando Isidro y Deyanira vinieron al albergue, no fue casualidad. Me estaban buscando porque ya sabían de la denuncia. Pero, ¿cómo supieron dónde encontrarme? Alguien debió decirles. Berenice palideció. ¿Cree que alguien del albergue? No lo sé, respondí. Pero no podemos descartar que tengan algún contacto aquí. Decidimos que lo más seguro era que me trasladara temporalmente. Berenice tenía una hermana con un departamento en Coyoacán que rara vez usaba. Me quedaría allí mientras elaborábamos un plan. Esa misma noche, con solo una pequeña maleta, dejé el albergue discretamente. Berenice me llevó en su auto hasta el departamento de su hermana, un lugar pequeño pero acogedor en un edificio antiguo. Nadie sabe que está aquí excepto mi hermana, el licenciado Quiñones y yo, me aseguró Berenice mientras me entregaba las llaves. Mantendremos contacto por teléfono, no salga a menos que sea absolutamente necesario. Cuando se fue, me sentí extrañamente solo. El silencio del departamento vacío me recordaba a mis noches en la calle, esa soledad abrumadora que te hace cuestionar si realmente existes para alguien.
Pasé los siguientes 3 días prácticamente encerrado, saliendo solo para comprar comida en la tienda de la esquina. Berenice me llamaba 2 veces al día para asegurarse de que estuviera bien, y Dante me enviaba mensajes cautelosos, sin revelar demasiado en caso de que sus padres revisaran su teléfono. El 4.º día, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero podría ser importante. «Bueno», respondí con cautela. «Don Gumaro, soy Altagracia, la esposa de Isidro», dijo una voz femenina que nunca había escuchado directamente. Me quedé sin palabras por un momento. Era la primera vez que hablaba con la madre de Dante. «¿Cómo consiguió mi número?», fue lo único que pude preguntar. «Eso no importa ahora», respondió con urgencia. «Necesito verlo. Es sobre Isidro y lo que está planeando». «¿Por qué debería confiar en usted?», pregunté, suspicaz. «Porque también soy madre de Dante, y lo que Isidro quiere hacer nos destruirá a todos». Hizo una pausa. «No estoy de acuerdo con lo que le hicieron, don Gumaro. Nunca lo estuve, pero me enteré tarde de la verdad, y no tuve el valor de enfrentarlos». Algo en su voz sonaba sincero, pero no podía arriesgarme. «Si quiere hablar conmigo tendrá que ser en presencia de mi abogado», propuse. «No puedo», respondió con desesperación. «Si Isidro se entera de que hablé con usted, no sabe cómo se ha puesto desde que comenzó este asunto. Está irreconocible, violento, obsesionado con que usted va a destruirnos. ¿Qué propone entonces?» «Mañana a las 11 de la mañana, en el Parque México. Hay una cafetería en la esquina norte. Es un lugar público, estará seguro. Solo le pido 15 minutos. Después, si no confía en mí, puede irse». Dudé. Podría ser una trampa, pero también podría ser la oportunidad de conseguir información crucial. «Estaré allí», decidí finalmente. «Pero no iré solo. Venga como quiera, pero sin abogados ni policía, por favor», pidió. «Esto es entre familia». Cuando terminó la llamada, inmediatamente contacté a Berenice y le conté sobre la extraña conversación. «No vaya, don Gumaro», me rogó. «Es demasiado arriesgado. Podría ser una trampa. O podría ser nuestra oportunidad de saber qué planean exactamente», argumenté. «Será en un lugar público, a plena luz del día, y tú estarás cerca, observando». Después de mucho debate, acordamos un plan. Yo acudiría a la cita, pero Berenice estaría en una mesa cercana, fingiendo leer un libro. También contactamos al licenciado Quiñones, quien, aunque preocupado, aceptó esperar en su auto a una cuadra de distancia, listo para intervenir si fuera necesario. Esa noche no pude dormir pensando en el encuentro del día siguiente. ¿Realmente Altagracia quería ayudar? ¿O era parte de un plan de Isidro para hacerme daño? ¿Y cómo encajaría Dante en todo esto? Lo que no sabía entonces es que esa reunión cambiaría el curso de todo, que me enfrentaría a revelaciones aún más dolorosas sobre mi familia, y que finalmente entendería el verdadero alcance de la traición que había sufrido. Porque a veces, la verdad es más terrible de lo que podemos imaginar. Llegué al Parque México 20 minutos antes de la cita. El día estaba soleado, con una brisa ligera que agitaba las hojas de los árboles. Me senté en una mesa exterior de la cafetería, desde donde podía observar a cualquiera que se aproximara. Berenice ya estaba allí, en una mesa cercana, aparentando leer una revista mientras vigilaba discretamente. A las 11:05 la vi llegar. Altagracia, la esposa de Isidro y madre de Dante. La reconocí por las pocas fotos que había visto en las redes sociales de mi nieto. Era una mujer atractiva, de unos 45 años, con el cabello castaño recogido en un moño elegante. Vestía formalmente, como si viniera de una oficina, y miraba nerviosa a su alrededor. Cuando me vio, se detuvo un momento, como dudando, y luego se acercó con paso decidido. «¿Don Gumaro?», preguntó, aunque era evidente que me había reconocido. «Altagracia», respondí, señalando la silla frente a mí. «Por favor, siéntese». Se acomodó con evidente tensión, colocando su bolso sobre la mesa como una barrera entre nosotros. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Sé que no tiene motivos para confiar en mí». «Tiene razón. No los tengo», confirmé. «Pero estoy aquí. Dígame qué quiere». Altagracia tomó aire, como reuniendo valor. «Isidro ha contratado a alguien para deshacerse de usted», soltó de golpe, mirándome directamente a los ojos. Lo escuché hablando por teléfono.
No mencionó nombres, pero dio instrucciones claras. ¿Sabe dónde se está quedando ahora? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía Isidro saber mi ubicación actual? ¿Cuándo planean hacerlo? Pregunté, manteniendo la calma. Esta noche, respondió ella, su voz apenas audible. Cuando oscurezca. ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Por qué traiciona a su esposo? Altagracia desvió la mirada hacia el parque, donde algunos niños jugaban bajo la vigilancia de sus madres. Isidro ha cambiado, dijo con tristeza. Desde que usted apareció, se ha vuelto otra persona. Violento, obsesivo, paranoico. No duerme, bebe demasiado, grita por cualquier cosa. Hizo una pausa. Pero principalmente, lo hago por Dante. Mi hijo idolatra a su padre, pero si Isidro hace esto, Dante jamás se lo perdonaría. Lo destruiría por completo. Sus palabras parecían sinceras, pero algo no encajaba. ¿Cuánto sabe usted sobre lo que Isidro y Deyanira me hicieron? Pregunté. Al principio, casi nada, confesó. Isidro me dijo que usted tenía problemas con el alcohol, que había abandonado el negocio y desaparecido. Le creí. ¿Por qué no habría de creerle a mi esposo? Suspiró profundamente. Pero con los años, noté cosas extrañas. Conversaciones a puerta cerrada entre Isidro y Deyanira. Documentos que escondían cuando yo entraba. Y esa manera nerviosa en que evitaban hablar de usted. ¿Cuándo supo la verdad? Hace unos 5 años, encontré por casualidad unos papeles en la caja fuerte de Isidro. Eran documentos de propiedades a su nombre, que originalmente pertenecían a otra persona. Usted. Lo confronté, y finalmente me confesó parte de la verdad. Dijo que usted había sido irresponsable con el negocio, y que ellos habían intervenido para salvarlo. Que los documentos eran solo una formalidad legal. Mintió, afirmé con amargura. Lo sé ahora, asintió Altagracia. Pero en ese momento, elegí creerle. Era más fácil. Teníamos una buena vida. Dante estaba creciendo feliz, sin saber nada. Me convencí de que era mejor así. Un camarero se acercó a tomar nuestra orden. Pedimos 2 cafés solo para mantener las apariencias. ¿Y qué ha cambiado ahora? Pregunté cuando el camarero se alejó. Todo cambió cuando usted presentó la demanda. Cuando vi el miedo en los ojos de Isidro, supe que la situación era mucho más grave de lo que me había hecho creer. Y hace 3 días, escuché sin querer una conversación entre él y Deyanira. Hablaban de haberlo dejado en la calle, de cómo lo vieron vivir como indigente durante años y no hicieron nada. Su voz se quebró ligeramente. ¿Es cierto eso? ¿Realmente vivió en la calle? 13 años, confirmé. A veces dormía en albergues cuando conseguía algo de dinero, pero la mayoría del tiempo, mi cama era el suelo. Altagracia cerró los ojos, visiblemente afectada. Dios mío, murmuró. ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿A su propio padre? El dinero y la ambición pueden corromper incluso los lazos de sangre más fuertes. Respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Qué espera que haga con esta información que me da? Altagracia abrió su bolso y sacó un sobre que deslizó hacia mí. Aquí hay pruebas, dijo en voz baja. Copias de documentos que demuestran cómo falsificaron su firma para la transferencia de propiedades. También hay grabaciones, conversaciones entre Isidro y Deyanira, donde hablan abiertamente de lo que le hicieron. Tomé el sobre, incrédulo. ¿Por qué hace esto? Porque ya no puedo vivir con esto, respondió con sinceridad. Porque Dante merece saber la verdad, pero no quiero que vea a su padre ir a prisión por asesinato. Hizo una pausa. Y porque es lo correcto. Usted no merece lo que le hicieron. Isidro sabe que está aquí. No. Cree que estoy en el trabajo. Pero tengo que irme pronto, antes de que sospeche algo. El camarero trajo nuestros cafés. Ninguno de los 2 bebió. Don Gumaro, hay algo más que debe saber, continuó Altagracia inclinándose hacia mí. Sobre Deyanira. Ella fue quien planeó todo desde el principio. Isidro solo siguió su juego. ¿Por qué no me sorprende?, comenté con amargura. No la justifico, pero tal vez le interese saber sus motivos. Unos meses antes de que todo ocurriera, Deyanira descubrió que usted tenía una amante. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Una amante? Nunca fui infiel a Deyanira. Eso es completamente falso, protesté. Lo sé ahora. Isidro me confesó, años después y borracho,
que Deyanira había encontrado unos recibos de joyería y mensajes en su teléfono. Estaba convencida de que usted la engañaba, pero en realidad eran de Isidro. Él tenía una relación extramatrimonial y Deyanira encontró las pruebas, pero creyó que eran suyas. Dios mío, murmuré procesando la información. Toda esta tragedia comenzó por un malentendido. No solo eso, continuó Altagracia. Deyanira, convencida de su infidelidad, comenzó a revisar todos sus documentos, buscando más secretos. Así fue como descubrió el testamento de su padre y la herencia. La ironía era demasiado amarga para soportarla. Mi propia esposa me había condenado a la miseria por un error, por una confusión, y mi hijo había permitido que esa confusión persistiera porque lo beneficiaba. ¿Por qué Isidro no le aclaró la verdad?, pregunté, aunque intuía la respuesta. Al principio intentó explicarle que los recibos eran suyos, pero Deyanira no le creyó. Y luego, cuando descubrieron la herencia, Isidro vio la oportunidad. Decidió seguir el juego de Deyanira, porque significaba obtener todo el control del negocio y las propiedades. Altagracia bajó la mirada, avergonzada. Según Isidro, pensaban darle una lección al principio, dejarlo sin nada por un tiempo, pero luego, cuando vieron lo fácil que fue tomar el control de todo, decidieron continuar. Me quedé en silencio, asimilando esta nueva y dolorosa verdad. Mi hijo había elegido la riqueza por encima de la verdad, por encima de su propio padre. Gracias por contarme todo esto, dije finalmente. ¿Qué piensa hacer ahora? Altagracia recogió su bolso, preparándose para irse. Voy a tomar a Dante y nos iremos por unos días. Le diré a Isidro que necesitamos espacio, que estamos preocupados por la situación legal, respondió. Usted use esas pruebas como considere mejor. Solo le pido que, si es posible, piense en Dante antes de tomar cualquier decisión. Lo haré, prometí. Dante es mi nieto y lo quiero, aunque apenas estoy empezando a conocerlo. Altagracia se puso de pie. Debo irme. Cuídese, don Gumaro. Y por favor, no vuelva al departamento de Coyoacán esta noche. ¿Cómo supo Isidro dónde me estaba quedando?, pregunté antes de que se fuera. Le puso un rastreador a su teléfono, respondió. Alguien del albergue se lo instaló cuando apenas recibió el aparato. No sé quién. Isidro nunca mencionó nombres. Con esa última revelación, Altagracia se marchó, caminando rápidamente sin mirar atrás. Me quedé sentado unos minutos, procesando toda la información. Berenice se acercó y tomó el lugar que Altagracia había dejado. ¿Está bien, don Gumaro?, preguntó con preocupación. Escuché casi todo. Tenemos que movernos rápido, respondí mostrándole el sobre. Tenemos las pruebas que necesitábamos y debemos contactar a la policía inmediatamente. Isidro ha contratado a alguien para eliminarme. Esta noche. Berenice palideció. Dios mío. Llamemos al licenciado Quiñones. El licenciado nos esperaba en su auto. Le explicamos rápidamente la situación y revisamos juntos el contenido del sobre. Había copias de documentos con firmas visiblemente falsificadas, estados de cuenta bancarios mostrando transferencias sospechosas y, lo más valioso, una memoria USB con grabaciones de conversaciones entre Isidro y Deyanira. Esto es más que suficiente, dijo Quiñones, después de escuchar parte de una grabación donde discutían explícitamente cómo me habían dejado en la calle. Con esto podemos presentar una denuncia penal inmediatamente. Y lo de la amenaza contra su vida es aún más grave. Fuimos directamente a la fiscalía. Después de varias horas de declaraciones y trámites, un comandante de policía, el comandante Zárate, tomó el caso personalmente. Señor Telles, esto no solo es un caso de fraude y falsificación, explicó Zárate, sino también de conspiración para cometer homicidio. Necesitamos su colaboración para atrapar a su hijo y a quien haya contratado. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Actuaremos como si no supiéramos nada. Usted regresará al departamento de Coyoacán, pero estará protegido. Tendremos agentes vigilando el edificio y dentro del departamento. Cuando llegue el sicario, lo detendremos y lo haremos confesar quién lo contrató. El plan era arriesgado, pero efectivo. Esa misma tarde, me instalé nuevamente en el departamento, esta vez acompañado por 2 policías vestidos de civil que se ocultaron estratégicamente. Otros agentes vigilaban desde vehículos estacionados en la calle. Las horas pasaron lentamente. A las 8:30 de la noche, recibí un mensaje de Dante. Abuelo,
Mamá me contó todo. Estamos en casa de mi tía. Ten cuidado. Te quiero. Esas últimas 2 palabras, tan simples pero tan significativas, me dieron fuerzas para lo que vendría. A las 10:15 el comandante Zárate me llamó para informar que habían detectado a un hombre sospechoso rondando el edificio. A las 10:40 escuché ruidos en la cerradura de la puerta. Los policías me indicaron que me quedara en el sofá, fingiendo ver televisión. La puerta se abrió silenciosamente y un hombre encapuchado entró, sosteniendo lo que parecía ser un arma. «Policía, tire el arma y póngase de rodillas», gritaron los agentes, saliendo de sus escondites con las armas apuntando al intruso. Todo ocurrió muy rápido. El hombre intentó escapar, pero fue reducido en segundos. Cuando le quitaron la capucha vi que era un joven de no más de 25 años, con aspecto de pandillero. «¿Quién te contrató?», exigió uno de los policías mientras lo esposaban. El joven, aterrorizado, no tardó en confesar. «Un tipo llamado Isidro Telles. Me pagó 50,000 pesos por asustarlo solamente. Lo juro. No iba a matarlo, solo iba a amenazarlo para que retirara una demanda». No le creí. La pistola que llevaba era real, no de juguete. El comandante Zárate llegó minutos después y me informó que ya habían enviado patrullas a detener a Isidro. Deyanira también sería detenida como cómplice, basándose en las grabaciones. «¿Qué pasará ahora con ellos?», pregunté mientras nos dirigíamos a la fiscalía para más declaraciones. «Enfrentan cargos muy serios: fraude, falsificación de documentos, suplantación de identidad, conspiración para cometer homicidio», enumeró Zárate. «Podrían pasar varios años en prisión». La idea de mi hijo en la cárcel me provocó sentimientos encontrados. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi sangre. «¿Existe alguna alternativa?», pregunté al licenciado Quiñones mientras esperábamos en la fiscalía. «Legalmente, tienen pocas opciones», respondió. «Pero si cooperan completamente, devuelven todas las propiedades y el dinero, y se declaran culpables. Podríamos negociar con el fiscal para reducir las penas. Quizás arresto domiciliario en lugar de prisión, al menos para Deyanira». Esa madrugada, mientras declaraba, vi a Isidro siendo traído esposado. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos no vi odio ni arrogancia, solo miedo y vergüenza. Por primera vez en muchos años, volví a ver al hijo que crié, no al hombre en que se había convertido. 2 semanas después, se realizó la audiencia preliminar. Isidro y Deyanira, aconsejados por sus abogados, se declararon culpables de todos los cargos. El joven que habían contratado confirmó que Isidro le había pagado para amenazarme, aunque insistió en que nunca habló de matarme. Sin embargo, las grabaciones sugerían lo contrario. Antes de que el juez dictara las medidas cautelares, pedí hablar. Me concedieron un momento. «Su señoría», dije con voz clara, «lo que mi hijo y mi ex esposa me hicieron es imperdonable. Me robaron 13 años de mi vida, me condenaron a la miseria y la soledad. Merecen ser castigados por ello». Hice una pausa. «Sin embargo, hay un inocente en todo esto. Mi nieto Dante. Si sus padres van a prisión, él sufrirá las consecuencias. Por eso, quisiera proponer una alternativa». El juez me permitió continuar. Propuse que Isidro y Deyanira cumplieran su sentencia en arresto domiciliario, con brazaletes electrónicos y prohibición de salir del país. A cambio, debían transferirme inmediatamente todas las propiedades que me pertenecían legalmente, pagar una compensación por el terreno de Cuernavaca ya vendido y realizar trabajo comunitario en albergues para personas en situación de calle. «No lo hago por ellos, su señoría», aclaré, «sino por mi nieto, que no merece pagar por los errores de sus padres, y porque 13 años en la calle me enseñaron que el odio y la venganza solo perpetúan el sufrimiento». El juez consideró mi petición y tras consultar con el fiscal, la aceptó parcialmente. Isidro y Deyanira cumplirían 2 años de prisión efectiva y 3 más en arresto domiciliario. Todas las propiedades serían devueltas inmediatamente y pagarían una compensación de 20 millones de pesos por el terreno vendido. Dante estuvo presente en la audiencia, sentado junto a Altagracia. Cuando se llevaron a Isidro, mi nieto se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Gracias, abuelo», dijo abrazándome, «por intentar ayudar a pesar de todo». «La familia es la familia, Dante», respondí.
A pesar de todo, han pasado 6 meses desde entonces. Ahora vivo en una de las propiedades que me devolvieron, un hermoso departamento en la colonia Roma. Berenice dejó su trabajo en el albergue y ahora dirige una fundación que creé para ayudar a personas en situación de calle, financiada con parte del dinero recuperado. El licenciado Quiñones sigue siendo mi asesor legal y un buen amigo. Visito a Isidro en prisión una vez al mes. Nuestras conversaciones son difíciles, cargadas de remordimiento por su parte y de un perdón que aún estoy aprendiendo a sentir. Deyanira se niega a verme, pero sé por Isidro que está participando en terapias y programas de reinserción. Dante viene a cenar cada semana. Está terminando su carrera de arquitectura y ya habla de diseñar albergues modernos para la fundación. Es un buen muchacho, inteligente y compasivo. Me recuerda a mí antes de que la vida me endureciera. A veces, cuando camino por las calles de la ciudad, me encuentro con antiguos compañeros de infortunio. Los invito a comer, les hablo de la fundación, intento ayudarlos como Berenice me ayudó a mí. Les cuento mi historia para darles esperanza. La vida me ha enseñado que la justicia existe, aunque a veces tarde en llegar. Que los lazos de sangre son fuertes, pero las elecciones que hacemos lo son aún más. Y que el perdón, ese difícil ejercicio del alma, no borra el pasado pero sí ilumina el futuro. Mi nombre es Gumaro Tellez Montaño. Tuve todo. Lo perdí todo. Y ahora, a mis 63 años, estoy reconstruyendo no solo mi vida, sino también el puente hacia mi familia. No es un camino fácil, pero al menos ahora, por fin, es mi camino. Si mi historia te conmovió, dale like y suscríbete para escuchar más testimonios reales como el mío. No olvides comentar qué harías tú en mi situación. ¿Perdonarías a una familia que te traicionó?